¿Qué tal, familia Churiurdin? Bienvenidos un día más a 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Siempre os digo, con 1909 que vamos a viajar al pasado y hoy más que nunca, porque os voy a responder a una pregunta que seguro que muchas veces lo habéis hecho de aquella manera. Ahí está, ¿por qué somos de la Real? Hoy os traigo la historia de la Real, los inicios, cómo se creó el equipo, sobre todo 10 datos históricos curiosos para estar orgullosos y para decir por qué somos de la Real. Esto es 1909-90 Fútbol Club. Empezamos. La Real cumplió 110 años de historia el pasado mes de septiembre de 2019, 110 años que dan para muchísimo. Hoy voy a empezar por contaros un poquito la historia del fútbol en Guipúzcoa y cómo acabó gestándose esa Real Sociedad en septiembre de 1909, porque 8 años antes, en 1901, se jugó el primer partido de fútbol en el territorio. La Real, lógicamente, todavía no existía porque empezaría con ese nombre en 1909, pero en 1901 ya se tuvo el primer partido en Guipúzcoa en el campo de Ondarreta. Hablamos de campo, pero en sí hay que hablar de la playa de Ondarreta, al lado de la vieja cárcel de San Sebastián de Donosti, porque en aquella época no había un recinto que pudiera albergar un partido de fútbol. Eso vendría bastante más adelante. En 1901, una fecha histórica, como os decía, para el fútbol en Guipúzcoa. 2 años después del primer partido, en 1903, se creó el Recreation Club de Tenis, el primer club de fútbol como tal de la ciudad de San Sebastián. Lejos queda el color Churiurdin de la bandera de Donosti en la camiseta del primer equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque los colores eran estos, el amarillo y el verde que trajo Iñaki Badiola a la segunda equipación de la Real hace ya más de una década. En 1903, como ya os digo, ese Recreation Club de Tenis fue el primer club serio organizado de fútbol de la ciudad de San Sebastián. Aquellos años la Real, la Federación vivieron con una palabra clave, escisión. Cuando alguien se enfadaba, se iba y creaba otra cosa. No existía la Real, perdón, pero bueno, el Recreation Club de Tenis también tuvo una escisión que dio pie al San Sebastián Fútbol Club en 1905. Tampoco sería todavía la Real Sociedad. En 1909, en septiembre, se creó, como ya os digo, la Sociedad de Fútbol, todavía no real porque los clubes no tenían la corona, no se la había dado el rey. Se creó el Sociedad de Fútbol. Era septiembre de 1909 y el germen de la Real Sociedad ya se había instaurado. Aquella temporada, un club de fútbol de Donosti ganó la Copa del Rey y no pudo ser el nuevo club de la Sociedad de Fútbol porque era un club reciente y la Federación no permitió que la Real, la que luego sería la Real, jugara ese torneo. Entonces, ¿tenemos una Copa del Rey o tenemos dos? Bueno, eso ya os dejo a vosotros que lo penséis. La verdad es que en 1928, cuando se dio el pistoletazo de salida al Campeonato Nacional de Fútbol de la Liga, la Real estuvo en esa primera temporada invitada por ser uno de los clubes que había ganado la Copa del Rey en los primeros años del pasado siglo. Así que bueno, esa Copa de 1909 yo creo que sí se la podemos dar a la historia de la Real. Os decía que septiembre de 1909 es una fecha clave en la historia de la Real. Por eso el año pasado, cuando la Real empezó a jugar con Macron, llevaba 1909 debajo del escudo. Es el año en el que todo empieza a cuadrar y a encajar para una entidad que hoy tiene 110 años. 4 años después, en 1913, se estrenó el Estadio de Atocha. Primer partido, Real Sociedad de Fútbol frente al Athletic Club de Bilbao. El primer gol lo marcó Pichichi en un partido que acabó con empate a 2 goles. Aquel estadio se construyó donde estaba el viejo velódromo de San Sebastián, lo que trajo que Messier Comet, uno de los hombres que trajo el ciclismo a la ciudad de San Sebastián, maldijera a la Real. Dijo que jamás ganaría una copa, no hizo la maldición extensible a la liga porque todavía no empezaba y la verdad es que tardaron muchos años, más de 70, en romper ese maleficio y eso que la Real ya tuvo alguna final en los años 20. Dejamos atrás, esto es la historia, esto ha sido más que nada explicaros cómo se gestó lo que hoy conocemos como la Real Sociedad de Fútbol. Y ahora empiezo con 10 datos, 10 curiosidades que tenéis que saber si sois de la Real o si queréis que los más pequeños de la casa se hagan de la Real. Empezamos por el número 10. El número de One Club Men que tiene la Real, 17 jugadores que debutaron con la misma camiseta con la que se retiraron y que jamás vistieron o defendieron
otros colores que los de la Real. Os pongo la lista en orden cronológico. Empezamos con Eizaguirre y Benito Díaz, Dionisio Urresti, Arzac, el Chino Martínez, Gaztelu, el padre de Aranzábal, Cortabarría, Satrústegui, Zamora, Arconada, Olaizola, Gajate, Visio Gorriz, el hombre con más partidos con la amistad de la Real, Larrañaga y los más recientes, Cote Picabea, Mikel Aramburu y sobre todo Xavi Prieto, el hombre que se retiró hace 2 temporadas con más de 500 partidos, el eterno capitán de los hombres de nuestra generación. Xavi Prieto, el mito, la leyenda, el capitán de mi Real. Número 9. El número 9 en la Real significa, como en todos los clubes del mundo, el gol. Y ese número 9 lo han llevado gente muy buena como Mejo Codro, Darko Kovacevic, ahora mismo Willian José, Imanol Aguirreche o Satrústegui. Precisamente Satrus fue el primer delantero de la Real en alcanzar los 100 goles. Y tampoco es mucho decir porque solo hay 2 futbolistas que con la Real hayan metido 100 goles. Él se fue hasta los 131 y, según he mirado, sin meter ningún penalti. Tuvo que tirar 21 veces desde las 11 metros Roberto López Ufarte para anotar 101 goles. Le Petit Diable, 101 goles. Satrus, 131. Tercero se queda un pasito de la centena Darko Kovacevic, que si hubiera jugado una temporada más en segunda o si hubiera tenido unos números más a su nivel en la última temporada que estuvo en la Real, habría llegado a esos 100 goles. Para el número 8 le sumamos 30 y da 38. Las jornadas que se mantuvo invicta la Real en la década de los 70 antes de ganar los títulos de liga. 6 de una temporada, al final de una temporada, y 32 de la siguiente. Así que 32 jornadas también estuvo invicta en una temporada natural la Real, un récord que rompió el Fútbol Club Barcelona, quien si no, de Ernesto Valverde el pasado año. Tuvo varias veces que todos pensamos hoy pierde y no hubo manera. Hace casi una década estuvo a punto de sumar 33 partidos invictos el FC Barcelona de Pep Guardiola, pero se encontraron a unos hombres que no estaban dispuestos a que su récord quedara mancillado, y fue la propia Real la que mandó al garete el récord del Barça, que había perdido en la jornada creo que 2 contra el Hércules y no perdió hasta final de temporada. Lo hizo en Anoeta ante una Real recién ascendida que remontó el gol inicial del Barça y mantuvo ese récord que para muchos ha sido un motivo de orgullo durante mucho tiempo. El número 7, para los viajes al viejo continente, ahora que parece que el año que viene la Real va a volver a hacerlos. La Real debutó en la vieja Copa de la UEFA frente al Bani Ostrava en los 70, debutó en la Copa de Europa frente al CSKA de Sofía después de la consecución de la Primera Liga, debutó en la UEFA Europa League con este nombre y sobre todo con este formato frente al Rosenborg hace escasas 2 temporadas. Os lo digo, para mí Krasnodar y Aberdeen no son competición europea, podría ser una Intertoto, pero bueno, en eso ya no nos metemos. Y en la Champions, la Real debutó en la Champions frente al Olympiacos. Con ese nombre, desde 1992, la Copa de Europa pasó a llamarse UEFA Champions League. Antes tenía más mérito porque solo iban los campeones y ahí estuvo la Real. Y un dato adicional, no se perdió un partido europeo en Anoeta hasta el 12º intento, cuando llegó el Olympique Lyonnais y con un autogol de Gaby Schurrer se impuso por 0-1 en el antiguo estadio de Anoeta. Número 6, otro motivo para estar muy orgulloso. La Real, todos lo sabréis, ganó 2 ligas consecutivas, 80-81 y 81-82. ¿Qué pasó al año siguiente? Pues que los jugadores de la Real, lo han dicho alguna vez, ya habían ganado la liga y lo que querían era ganar la Copa de Europa. Se pusieron el mono de trabajo desde la primera eliminatoria frente al Víkingur islandés y les dejaron en la cuneta. Fueron pasando rondas después del Víkingur. Llegó el Celtic con un 3-2 a favor de la Real en el general, se eliminó al Sporting Club de Portugal por 1-2 y se llegó hasta las semifinales, donde sufrimos uno de los mayores robos de la historia de la Real frente al Hamburgo. Os lo habrán contado los aitás, os lo habrán contado los aitonas. Desapareció un árbitro que se lesionó, se tuvo que poner un hombre, creo que de la grada, y acabó dando por válido un gol, el 2-1 del Hamburgo en el partido de vuelta, en claro fuera de juego. Algunos pensaréis que el Hamburgo, que a día de hoy está en segunda división en la Bundesliga, aunque era el único equipo que estuvo en todas las participaciones de la Bundesliga hasta que bajó hace 2 temporadas, puede sonaros no a mucho, pero lo cierto es que ganaron la Copa de Europa frente a la Juventus en aquella edición. Número 5, para un dato
Curioso, la Real obviamente adquirió el título de Real de parte de un rey. ¿Qué pasó cuando no había rey? Lógicamente no había Real, no recuperamos el nombre de Sociedad de Fútbol, sino que empezó a llamarse Donostia Fútbol Club y desaparecieron las rayas azules de la camiseta. En el Museo San Telmo hay un cartel de un partido de la Real de aquella época donde se ve Donostia Fútbol Club y que la camiseta era completa e inmaculadamente blanca. Número 4. Otro motivo para estar muy orgulloso. Solo hay 9 campeones de la Liga en primera división en todos los años que hemos vivido. El Real Madrid con más de 30 es el que más ha ganado. Luego está el Barça, está el Valencia, el Atlético, el Athletic, el Sevilla, el Betis, el Depor, el último en unirse a este selecto club, y está la Real con esos 2 títulos de Liga de los 80. Otro dato adicional, según he podido ver, la Real es uno de los 6 equipos, solo 6 equipos lo han logrado, en ganar la Copa del Rey y la Copa de la Reina que consiguieron las chicas de Gonzalo Arconada el año pasado en Granada. Número 3, llegamos al podio. Otro dato histórico, la clasificación histórica de la Liga, pues os la podéis imaginar, la encabeza el Real Madrid. La Real es el 8º mejor equipo de la historia de la Liga. Y es una pena, porque cuando yo tenía 10 años menos, la Real era 7ª por delante del Sevilla, que había estado subiendo y bajando, y algunos pensábamos que si bajaba un año el Español, la Real iba a estar ahí para meterse 6ª. La verdad es que la que bajó fue la Real, el Sevilla empezó a ir a más y el Español se mantuvo en primera, así que nos saca 200 puntos. La Real es 8ª, el Español es 7º, el Sevilla es 6º, y esto tiro de memoria, creo que el Atlético es 5º, Valencia 4º, Atlético Madrid 3º, Barça 2º, y de nuevo el Real Madrid, el conjunto que más ligas ha ganado, es lógico, es el primero. La medalla de plata para la primera liga. Ya os he dicho que los primeros partidos que jugó la Real, o los primeros torneos, mejor dicho, fueron la Copa del Rey, o las diferentes copas que hubo en los primeros años del siglo XX. En 1928 se creó el Campeonato Nacional de Liga, la primera división. ¿Y a quién invitaron? Pues a los equipos que habían ganado una edición antes de la Copa del Rey. Os los pongo, lógicamente, el Real Madrid y el Barça, como siempre, el Athletic de Bilbao, el Arenas de Guecho, el Real Unión y la Real Sociedad. Solo estaban esos invitados como campeones de Copa. Como eran muy pocos, tuvieron que invitar a algunos subcampeones y ahí aparecieron el Español, el Europa y el Atlético de Madrid. Para completar la primera temporada se coló el Racing de Santander, que ganó un torneo previo para jugar esa primera temporada. Y el dato que quizás los más jóvenes no lo sepan. El trofeo al máximo goleador de la Liga se llama Trofeo Pichichi. Y lo cierto es que yo no sé por qué. Porque el primer máximo goleador de la Liga no fue Pichichi. El primer máximo goleador de la Liga fue Paco Bienzobas con la camiseta de la Real. En 1928 la Real fue 4ª. Paco Bienzobas fue el máximo goleador. Lo cierto es que debería llamarse Trofeo Bienzobas. El otro trofeo que tiene la Liga, que otorga la Liga, es el Trofeo Zamora. La Real tiene 3 trofeos en la misma persona, Luis Miguel Arconada, que los ganó de forma consecutiva, os podéis imaginar, en la década de los 80. Y faltaba el bonus track que nos da el mercado. La Real, sabréis que se abrió el mercado de fichajes en 1989 para traer a Aldrich del Liverpool. Que es curioso que la Real, los primeros fichajes que tuvo fueron los 3 británicos. Además de Aldrich, llegaron Atkinson y Richardson antes de mirar a otros mercados. Aldrich fue el primer fichaje, evidentemente el primer europeo. El primer africano sería Yao, el primer norteamericano sería Luis García, el primer sudamericano Cheito Ramírez y el primer asiático, os lo podéis imaginar, Lee Chun-so. Estas han sido mis curiosidades que nos ha dejado la Real durante sus 110, casi 111 ya, años de existencia. Si os vuelven a preguntar por qué somos de la Real, que sé que fuera de aquí es muy complicado de explicar, porque uno ha vivido en Madrid y es difícil explicar lo grande que es ser de un equipo, digamos, pequeño. Y lo digo con todas las comillas del mundo, porque no todos han ganado la Liga, no todos han ganado la Copa, no todos han tenido un Zamora, un Pichichi, y la Real lo tiene todo. Y ahora, por cierto, se me olvidaba, la Real también fue la primera campeona de la Supercopa de España. Lo dicho, qué grande es ser de la Real. Os leo comentarios, decidme vuestras curiosidades de la Real. Agur.